días, hermanos. Dios les bendiga, amigos, en esta mañana. Como pueden ver, hermanos, necesitamos seguir orando los unos por los otros. Hay algunos otros hermanos que están enfermos y ahorita esto de esta pandemia está creciendo rápidamente. Así que, aparte de la oración, pues sigamos los consejos que nos dan, ¿verdad? Los encargados de la salud y pues todo lo que nos dicen es para nuestro bien, recordando que Dios, ¿verdad? Tenemos que tener la fe, perdón, la fe que nos da para confiar en Él, pero también Dios nos da los medios, ¿verdad? Para cuidarnos, todo esto, con el propósito, ¿verdad? De que tengamos salud, no solamente espiritual, sino que tengamos salud también en la carne, ¿verdad? Así que oremos los unos por los otros, cuidémonos los unos por los otros y pues roguemos a Dios para que prontamente pueda pasar todo esto, no que se va a quitar, sino que haya un control para que la iglesia pueda otra vez estar reunida para darle la alabanza que se merece. En esta mañana, hermanos, estamos siguiendo el ministerio de la Iglesia de Cristo en cuanto a la adoración. Ya hemos visto en cuanto a la predicación, la enseñanza, y estuvimos viendo en cuanto a la oración. Decíamos la importancia que tiene la oración como adoración. Y mirábamos precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15 nos habla en cuanto a la oración. Y mirábamos algunos ejemplos, si usted recuerda, los escribí aquí, de lo que en la oración, ¿verdad? Que Cristo da como un molde, no que debamos de repetir palabra por palabra, pero sino los puntos que da son importantes para tener en mente nosotros, para la oración personal en casa, pero también mucho más para la oración como iglesia, ¿verdad? Precisamente hablábamos especialmente para aquellos los que pasamos al frente a dirigir una oración para que sea oída por Dios en el nombre, ¿verdad?, de la iglesia, por nosotros, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que tenemos que tener en mente. Parte de eso es adoración a Dios. Mirábamos algunos ejemplos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 42, cómo la iglesia en el primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros y en las oraciones, ¿verdad? Oraban continuamente. Hablábamos también Hechos capítulo 12, versículo 5, un ejemplo cómo la iglesia oraba por las situaciones que estaban pasando, ¿verdad? Oraban por la situación, por ejemplo, digamos cuando Juan y Pedro estaban en la cárcel, cuando Pedro, ¿verdad?, estaba en la cárcel, cuando algún otro de los discípulos estaba en problemas, la iglesia continuamente se unía en oración a Dios, ¿verdad? Es una petición y rogativa a Dios, entonces es parte de nuestra comunicación con Él. Ahora, en este día vamos a estar hablando en cuanto a los cantos que hacemos a Dios. Y para esto, hermanos y amigos, me gustaría que abriéramos nuestra Biblia, ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 30. Algo muy importante, es un versículo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver un poco en cuanto a todo esto, porque todo esto tiene que ver cuando están reunidos, y es un ejemplo que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Como iglesia. Dice ahí, el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, que en este punto estaba la celebración de la Pascua, y en ese momento Cristo estaba reunido con los discípulos, los apóstoles, para partir el pan, y es donde vamos a ver después, ¿verdad?, en cuanto a la cena, el establecimiento de la cena del Señor. Pero lo que podemos ver aquí, que cuando estaban ellos reunidos, ellos cantaban himnos. Ahora, según la tradición de la Pascua, la tradición, o sea, de los judíos, los levíticos, los himnos que ellos entonaban, hermanos, eran salmos. Cada vez que ellos se celebraban la Pascua, ellos cantaban el Salmo 13 al Salmo 118. Solamente algo de información, luego vamos a hablar un poco más de ello, ¿verdad? Esto era para que sepa usted, bueno, ¿y qué estaban cantando? Cuando dice
cuando vieron cantando el himno, salieron del monte de los olivos. Bueno, ellos cantaban el 113 al 118 en esos tiempos, y esto le decía como en hebreo, ¿verdad? Era como el Jalel, era salmos de alabanza que ellos recordaban del éxodo de Egipto, hermano. Esto era algo en el cual ellos cantaban, y luego les voy a explicar más en cuanto a estos salmos 13 al 18, pero lo que podemos ver, hermanos, que ¿verdad? Jalel, estoy hablando de así, ¿verdad? Jalel, o en español la H es muda, Alel, ¿verdad? Jalel, era una alabanza en hebreo, una alabanza a Dios, recordando, ¿verdad? Y adorando a Dios y dándole la gloria a Dios por esa salvación en cuanto a la esclavitud que ellos se encontraban en Egipto. Ahora, cada uno de estos, hermanos, y que les digo que después les voy a hablar en cuanto a ello, cada uno de estos tenían un punto en estas alabanzas. Así que solamente rápidamente para ver este punto, ellos eso era lo que estaban cantando, ¿verdad? Cuando dice ahí, y terminaron de cantar el himno, estaban cantando ya sea del 113 al 118 alguno de esos salmos, ¿verdad? No especifica la Biblia, pero era la tradición levítica de los hebreos en ese tiempo, que era lo que cantaban, ¿verdad? En ellos. Ahora, esto nos muestra, hermanos, que Cristo, ¿verdad? Aún en este tiempo con sus discípulos, daban alabanza a Dios. Ahora, ¿la alabanza era nueva con Cristo, hermanos? No era nueva con Cristo, ¿verdad? La alabanza ha sido desde siempre. Desde que el hombre vino, ¿verdad? La alabanza se le ha dado a Dios. Ahora los cantos se le daban a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El hombre optó por usar instrumentos. Luego vamos a hablar, cuando hablemos más de los himnos, vamos a hablar más de los himnos, en cuanto al himno de Cristo Jesús. Los instrumentos no fueron ordenados por Dios, como muchos piensan en el Antiguo Testamento. Es que Dios ordenó que se le cantara con instrumentos. Los instrumentos no fueron ordenados por Dios. Eso fue hecho por el hombre, aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que usaban arpas, tamborines y esto, pero luego vamos a hablar más de cuanto a ello. Entonces, venimos al Nuevo Testamento, y aquí Cristo nos está hablando que la alabanza es muy importante a Dios, porque algo que tenemos que aprender de la alabanza, hermanos, y ahorita lo vamos a ver en los siguientes pasajes. ¿Qué es precisamente cuando cantamos himnos? Cuando cantamos un himno, o sea, cuando cantamos himnos, las alabanzas de antes eran salmos, y luego dice himnos, lo que vamos a ver en Efesios y Colosenses. Los himnos fueron los que se empezaron a entonar y cantar a Cristo Jesús. Esos son. Los salmos eran a Jehová, que es Dios. Los himnos, que más adelante vamos a ver, son himnos que se fueron escribiendo como gratitud a Cristo Jesús por dar su vida, ¿verdad? Por nosotros. Y en esa gratitud a Cristo Jesús por dar su vida, alabanza a Dios, ¿verdad? Porque hay himnos que dicen, tú dejaste tu trono y corona por mí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Cuando cantamos himnos. Cuando usted canta un himno, hermanos, amigos, ¿qué es lo que está pasando por su mente? Cuando canta un himno, cuando abrimos el himnario y cantamos himnos. Usted lo dijo, agradecimiento, le agradeces a Dios por lo que hizo. Exactamente. O sea, es muy importante ver lo que estamos cantando, porque esa es la alabanza, ¿no? Hay momentos que cantamos himnos, y a veces cantamos himnos, pero no ponemos atención a la letra. Nomás cantamos himnos, y no estoy diciendo solamente aquí, sino como iglesia, ¿verdad? En general. A veces cantamos himnos nomás porque lo hacemos como ya tradición de cantar himnos. Pero necesitamos ver el porqué de cantar himnos, ¿verdad? El porqué de cantar himnos, porque es parte de la adoración. Ahora, cuando aquí Cristo, ¿verdad? Y los discípulos salieron y hubieron cantado el himno, hermanos,
¿Cómo cantaban ellos los himnos? Básicamente. No. Sí, con la boca, pero no estoy hablando de instrumentos boca, pero digo, ¿cómo creen que cantaban los himnos ellos? Con gozo, ¿verdad? Agradecimiento, ajá. Sí, alegría, gozo, agradecimiento, alegría. Se animaban unos con otros, reverencia a Dios, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos aprender primeramente, por eso traje a Mateo, ¿verdad? Aquí Cristo Jesús cuando cantaba el himno, de ver de la manera y la acción que ellos lo hacían. Eso es número uno, ese es el ejemplo para nosotros, ¿no? Cristo, ¿verdad? Es el ejemplo para nosotros, la manera que ellos lo hacían. O sea, no agarraban el himnario, como les dije la vez pasada, y dice, ¿verdad? Empieza usted a cantar. Por eso les decía, y aquí es donde viene, ¿verdad? Este punto. Yo quiero trabajar por el Señor. Y usted está cantando, yo quiero trabajar. La pregunta es, ¿está trabajando por el Señor? Por eso les decía, si entendemos el significado de los cantos que estamos cantando. Porque usted y yo le estamos dando alabanza a Dios y le estamos diciendo, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar y orar. Yo quiero trabajar y orar en la viña del Señor. ¿Ven lo que está el himno que le estamos dirigiendo a Dios? Ahora el punto es, ¿lo estamos haciendo? ¿Ven la importancia de los himnos? Entonces, esto es, ¿verdad?, algo en la cual vamos a aprender aquí el día de hoy. Vamos ahí nosotros a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, solamente para ver un poco más en cuanto a esto de los himnos. Primera carta a los Corintios, si usted se va conmigo al capítulo 14, y este capítulo, hermanos, habla, el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia en Corinto a causa de las lenguas, porque había muchos que estaban allí, según hablaban en lenguas, pero nadie les entendía. Entonces, Pablo aquí precisamente está haciendo una declaración de aclaración, ¿verdad? Aclarando esto. Y Pablo decía, mira, ¿por qué vas a hablar en lenguas si no hay quien te interprete? ¿Verdad? Imagínense ustedes, hermanos, aquí, que nadie de ustedes sepa nada de inglés y yo me ponga a predicarles en inglés, hermanos. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que yo me ponga a orar en inglés. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que yo me ponga a cantar himnos. Imagínense ustedes, no hablan nada de inglés, no saben leerlo, y yo me paro a dirigir himnos en inglés, hermano. Ese era el problema que estaba pasando con la iglesia en Corinto. Entonces aquí Pablo les dice, ok, necesitamos ver exactamente la acción que estamos haciendo. Y por eso, si usted va ahí, el versículo 13 en adelante, dice ahí, y ahorita vamos a ver un pasaje, ¿verdad? El 15 es en el que nos vamos a enfocar, pero lo que quiero es que miren, que entiendan por qué la acción es muy importante. Versículo 13, el apóstol Pablo dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder, ¿qué cosa? Interpretarla, ¿verdad? Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda, ¿qué? Sin fruto, ¿verdad? ¿Vamos entendiendo hasta este punto? Y luego dice el versículo 15, fíjese en lo que se enfoca Pablo aquí, y aquí por eso le decía la importancia. Y hace la pregunta Pablo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Aquí vienen los cantos, hermano. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tus oraciones de gracias? ¿Entendemos esto? Aquí es otro punto, después que vamos a hablar del amén. Cuando un hermano ora, hermanos, o predica,
y usted dice amén, eso quiere decir que usted está de acuerdo con lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Cómo vamos a decir amén? O sea, ¿cómo vamos a darle la gloria a Dios? Y vamos a decir que sí, por ejemplo, que sí, si no entendemos lo que estamos orando, no entendemos lo que estamos cantando, ¿verdad? Entonces, Pablo es algo muy importante que explica aquí. Por eso les decía al principio, cuando Cristo cantaba con sus discípulos, de verdaderamente entenderían lo que estaban haciendo. Sí, hermanos, sí entendían. Porque esto, ellos sabían que era de gran importancia, de gran importancia. Ahora, nos vamos hacia atrás, hermanos, el Antiguo Testamento. Por eso le digo, no voy a entrar mucho porque después no salimos del tema. Pero llegó un punto que el pueblo judío ya no entendía. Y que Dios les dijo, ¿verdad? Me parece que es Miqueas, Malaquías o Miqueas, que luego se lo voy a dar. Dice, ya no quiero más su sonidero. O sea, porque ya no era una alabanza verdadera, hermano. Entonces, ya era nada más alabanza por alabar, o sea, por tocar instrumentos, dice Jehová, ¿verdad? Yo ya no quiero ir más eso. ¿Por qué? Porque eso es cosa de ustedes, decía Jehová, ¿verdad? Y luego lo vamos a ver cuando entremos a los himnos. Entonces, regresando aquí, hermanos, ahorita la iglesia, ¿Dios cambió de opinión en cuanto a eso, no? ¿O Dios todavía quiere que le alabemos y le cantemos con el entendimiento? Y cuando hablamos con el entendimiento, hermanos, cuando hablamos con el entendimiento, acuérdense que todo esto quiere decir acción. Cuando entendemos, cuando usted le dice a un niño, ¿entiendes? ¿Verdad? Cuando le explica algo, dices, ¿entiendes? Y te dice, sí entiendo. ¿Qué espera usted que haga ese niño? Que actúe, ¿verdad? Ve las cosas que tenemos aquí, el entendimiento. Por eso Pablo habla aquí y dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, es muy importante. Aquí viene para la congregación, individualmente y especialmente para aquellos que nos paramos aquí, al frente de dirigir himnos. La importancia, hermanos varones, de la preparación de los himnos. Porque la adoración, hermanos, no es solamente que el predicador o el que va a dar el estudio se prepare para predicar o dar la palabra de Dios. Es para todo el que se para aquí al frente. Ya lo vimos en la oración, ahora la alabanza, hermanos. La alabanza tiene que ser algo que debemos de tener en mente. El que canta himnos y dirige debe de prepararse cuando entra aquí a la puerta, hermanos. En la casa. Ahora, no debe de prepararse solamente cuando, por ejemplo, aquí el hermano Jesús que manda la lista, el hermano Jesús me puso un himno, voy a cantar, voy a practicar. No, debemos de prepararnos cuando, hermano. Nuestro corazón, y debemos de prepararnos cuando. Siempre, ¿verdad? Porque esa es la alabanza a Dios. Ahora, eso es hacerlo con entendimiento, hermano. Con entendimiento. Ahora, usted se da cuenta, fíjese, usted se da cuenta, y a lo mejor no, pero se va a dar cuenta más adelante, y aquí es donde a lo mejor va a haber puntos en los cuales tenemos que enseñarnos. Cuando alguien está dando una predicación, y viene aquel que viene a dar y entonar un himno después de la predicación, usted se da cuenta si el hermano que está dirigiendo el himno está poniendo atención al mensaje. ¿Se da cuenta? ¿verdad? Usted se da cuenta si el hermano que entona himnos se prepara. Porque hay himnos, hermanos, que son himnos
aquí. Himnos, sí, hay himnos que son himnos de bienvenida. Hay himnos que son himnos de adoración. Hay himnos que son himnos de la cena del Señor. Y hay himnos que son himnos de invitación. Ok. Aquí es donde sabemos, como cristianos, como personas que estamos teniendo el entendimiento, si estamos haciendo lo correcto para alabar a Dios. Porque si venimos y es la hora de iniciar y yo canto un himno de invitación, entonces ¿qué? O sea, la invitación es todo el tiempo, hermano. No quiero que me malentiendan, ¿verdad? Si vamos a iniciar y yo canto un himno que tiene que ver relacionado con la memoria que hizo nuestro Señor Jesucristo, si yo canto en la invitación y canto un himno de bienvenida, o sea, ¿me explico? Y no estoy hablando del himno bienvenido, estoy hablando de poner atención al mensaje. Al mensaje. No es solamente cantar por cantar, hermano. No es solamente cantar por cantar. Es cantar, como está diciendo Pablo aquí, ¿con qué? Con el entendimiento. Con el entendimiento. Tú dejaste tu trono y corona por mí, le decimos a Cristo. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Cuando yo canto con el entendimiento, hermanos, yo estoy viviendo una vida como quien, Cristo. Pero cuando cantamos, tú dejaste tu trono y corona por mí, nomás así, y vivimos nuestras acciones como una vida diaria en el mundo, ¿eso es entendimiento? No, eso viene a caer en cantar en lenguas. O sea, no estamos hablando de esas lenguas espirituales, sino que un punto en el cual no estamos cantando de una manera correcta. Entonces, eso es importante, ¿verdad? En estos himnos. Ahora sí, mande. Exactamente. No estamos entendiendo el significado. Ahora, vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y usted va a ir ahí, hermanos, versículo 19. Si alguien lo quiere leer, puede leer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Así es. Primeramente, dice el versículo 19. Antes de eso, ¿verdad? Mirábamos la vez pasada en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo, y precisamente el miércoles hablábamos de eso, ¿verdad? En la clase. Como uno como cristiano, y daba el ejemplo que me daba el hermano Ismael, como cristiano, ¿verdad? Debe de ser como un vaso cuando lo llenas con agua. Cuando lo llenas con agua, decíamos, está hasta arriba de agua, tendrá campo para echarle jugo, para echarle coca. Y decimos agua porque el agua es pura, ¿verdad? Es bienestar. Ahora, cuando dice ahí, llenos del Espíritu Santo, eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, hermanos, ya no hay entrada para lo demás. Ya no hay entrada para lo demás. Entonces, aquí está hablando, y estoy diciendo eso porque dice ahí, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, esto quiere decir que hay entendimiento, porque ya estamos hablando en un lenguaje en el cual entendemos lo que nos dice Dios. Ahora, 19.
La palabra ahí, mire usted, hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros. ¿Por qué dice así, hablando entre vosotros? ¿Mande? Ajá. Congregacional. Algo congregacional, exactamente. Entendimiento congregacional. Dando gracias. Hablando entre vosotros. Entendimiento. Congregacional. Dando gracias. Ok. Hablando entre vosotros. Cuando nosotros nos juntamos, hermanos, así individualmente, y por ejemplo estamos hablando entre nosotros, si alguien está hablando, ¿usted está poniendo atención a lo que está diciendo o está pensando algo más? Pone uno atención, ¿verdad? Solamente aquellos que pues, a veces se nos da, ¿verdad? Las cabras. Pero usualmente en lo regular, cuando hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, se pone el hermano Jesús, el hermano Mario, el hermano Ismael, su servidor, y estamos platicando. El hermano Mario está hablando, pues no está hablando el hermano Mario y el hermano Jesús a la misma vez, ¿no? ¿Verdad? Está poniendo atención lo que el hermano está diciendo. ¿Para qué? Para estar en una misma mente, un mismo tema. El hermano, por ejemplo, vamos a decir algo secular, el hermano está hablando de algún carro, ¿verdad? De algún carro, y el hermano empieza a hablar de una tienda, algo que no tiene que ver con lo que el hermano está diciendo. Entonces, eso quiere decir que el hermano está hablando y está dando un tema, pero el hermano tiene su pensamiento en otro lado, que cuando entra en la conversación empieza a hablar de otra cosa. Lo mismo los himnos, hermano. Cuando el hermano se para aquí al frente y está cantando un himno, ¿verdad? Está hablando entre vosotros. Entonces, ¿dónde debe estar la mente de nosotros? En comunión, en lo que está hablando el canto, hermanos. ¿Se fija? Por eso dice, hablando entre vosotros, aquí es donde viene el entendimiento congregacional y dando gracias. Es muy importante entender esto, hermano. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, ¿verdad? Con salmos que en ese tiempo eran los salmos que vimos que cantaban, ¿verdad? El día de la Pascua, el día de las celebraciones. Son salmos que estaban escritos por la liberación de la esclavitud de Egipto. Alabanza y honra y gloria a Dios. Con himnos, cuando habla con himnos, hermanos, estos son los que les estaba diciendo. Estos himnos ya eran cantos que se estaban haciendo para nuestro Señor Jesucristo, para darle las gracias por el sacrificio que Él había hecho por nosotros, ¿verdad? El hermano no estaba, pero la alabanza es para Dios, pero también la alabanza es para Cristo, hermanos, porque Cristo es Dios, es deidad, es hijo de Dios, y Él es el que dio su vida ¿por quién? Por nosotros, ¿verdad? El darle una alabanza a Cristo por medio de los cantos no le quita la alabanza a Dios, porque esa alabanza va a Cristo, pero va a ¿quién? A Dios, ¿verdad? A Dios. Entonces, estos himnos, ahora dice ahí, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cánticos espirituales, hermanos, es algo en el cual nosotros expresamos de adentro el sentimiento de amor que tenemos para Dios, hermanos. Eso es el sentimiento de amor que tenemos para Dios. Un canto espiritual, ¿verdad? Un canto que viene no de afuera, viene de ¿dónde? Del corazón. Por eso ahí dice, ¿verdad? Espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, cuando habla de vuestros corazones,
necesitamos tener en claro que no está hablando de este que palpita, está hablando de cuál, de la mente. Ese es el entendimiento. Todo apunta, hermanos y amigos, ¿verdad?, a lo mismo, al entendimiento, al entendimiento. Ahora, alabando al Señor en vuestros corazones, la palabra Señor, ¿verdad?, es usada para dirigirse a Dios y para dirigirse a Cristo también. Luego vamos a hablar cuando hable en cuanto a los signos, el punto que estaba preguntando el hermano. Bueno, este es un punto, ¿verdad?, en el cual la palabra Señor, ¿verdad?, es puesto para Dios y para Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Sigue el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro ¿qué? Señor, ¿quién? Jesucristo, ¿ven? O sea, es algo que la misma Biblia nos aclara, hermanos. No es algo que se inventa. La misma Biblia nos aclara. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí es donde viene el ejemplo que tenemos para la oración, hermanos. Cristo dice, pídele al Padre. Ahora la Biblia nos dice que todo lo pidamos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo, ¿verdad? De Cristo. Entonces, todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entran los signos también, hermanos. El por qué se cantan himnos y se menciona a Cristo, ¿verdad? Porque se le está dando la honra y la gloria a Dios por medio de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, hermanos varones que dirigimos himnos, tengamos conciencia de esto cuando vamos a dirigir himnos. Hermanos de la audiencia, hermanas, cuando cantemos, tengamos conciencia de esto también. A la hora de la alabanza a Dios. Un himno es cantado no solamente con la voz, es cantado con el corazón, el entendimiento, y es cantado por medio de nuestras vidas. Esa es la alabanza que Dios quiere. No solamente que vengamos aquí y nos sentemos y canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, y todos cantando, y aquellos que tenemos una voz más fuerte, pues cantamos más fuerte para que según se oiga. Ese no es el propósito. Estamos en un error. El propósito es cantar con el entendimiento, que para cuando usted y yo vengamos aquí a cantar a Dios, es porque afuera ya lo estamos viviendo. Ese es el cántico de alabanza. Podemos tener una voz muy bonita para cantar, pero eso no nos va a servir de nada si no estamos poniendo en práctica lo que estamos cantando. Ahora, esto lo viene a decir también a Pablo a los colosenses, hermanos. Ahí en Colosenses, en el capítulo, si tienen preguntas o comentarios pueden levantar la mano y decirlo. Colosenses capítulo 3, hermanos. Ahí en el versículo, si usted va al versículo 16, es uno de los versículos que le decía que íbamos a regresar cuando hablamos de la enseñanza. Aparte de la enseñanza de la clase o la predicación, la enseñanza y la alabanza es en la oración, la enseñanza y alabanza es en el canto, ¿verdad? Porque ahí mismo dice el versículo 16. ¿Alguien lo quiere leer? La palabra de Cristo no en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Enseñándonos, dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, primeramente. Aquí está la clave. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es lo que nos dice Pablo cuando habla a los Gálatas, en Gálatas 2:20, cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en ¿quién? En el Hijo de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces,
esto es precisamente lo que Cristo dice en Mateo 28:20 cuando dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esto es precisamente lo que estábamos mirando por medio de la radio, lo que dice Juan 8:31. El que verdaderamente es mi discípulo, ¿quién es? Dice según Juan 8:31. Búsquelo, para que no. ¿Quién es el verdadero discípulo de Cristo? El que sigue sus mandamientos y su enseñanza. Ahora aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia ¿en quién? En vosotros. Entonces, es donde hablábamos de llenos del Espíritu, hermanos, ¿verdad? Del Espíritu. Primeramente, para nosotros poder dar una alabanza a Dios, ya sea por la enseñanza, por los cantos, por la oración, Cristo debe de morar en nosotros completamente. Completamente. Ahora, no estamos hablando literalmente que Cristo viene y se mete a nosotros, no, estamos hablando de que, por eso dice, la enseñanza, enseñándoles a que guarden todas las cosas, dice Cristo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando dice Cristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, ¿de qué estaría hablando, hermano? ¿Dónde? ¿Aquí en un lado o con nosotros? Con nosotros, ¿verdad? Entonces aquí por eso dice claramente, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿qué va a hacer esa palabra de Cristo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora sí va a haber toda sabiduría, porque ¿quién va a morar abundantemente en nosotros? Cristo. La sabiduría viene del Señor. Y viene de Dios, ¿verdad? Y luego habla allí y dice, ahora sí, todo esto, la enseñanza, exhortándonos el ánimo, alabando, ¿verdad? Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Qué será la palabra gracia? Porque por eso lo tocaba, con gratitud, hermano. Gracia, ¿verdad? Cuando hay gracia, ¿qué es la gracia de Dios? Un regalo no merecido. ¿Qué es la gracia de nosotros a Dios? Agradecimiento. Agradecimiento. Entonces, cantando con gracia, dice ahí, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos de cánticos espirituales. Ahí nos da el ejemplo, ¿verdad? Nuevamente. Versículo 17, viene a conectar con lo que hablábamos de Efesios capítulo, ¿verdad? 5, versículo 20. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? De Cristo, de Él. De Él. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, también se va a exaltar a Cristo. Pero no se va a exaltar a Cristo nada más a Cristo, se va a exaltar a Cristo con el propósito de que ¿quién sea exaltado? Dios, hermanos. Por eso dice todo por medio de ¿quién? De Cristo. De Cristo. ¿Preguntas o comentarios? Sí, vamos entendiendo, no los enredé. Okay. Entonces, la misma palabra de Dios nos explica, hermano. Es lo que hablamos del hermano Jesús y yo la vez pasada. Es de que la única manera de entender eso, solamente abriendo la palabra de Dios y empezando a leerla, pero no nada más así, no. Leerla y leerla y leerla, y la misma palabra nos va a dar el entendimiento. El entendimiento. Ahora, hermanos varones, cuando usted y yo nos paremos al frente a cantar un himno, debemos de tener en mente, ¿verdad?, la acción que estamos haciendo, la importancia, la seriedad, la gravedad de las cosas. Hermanos, cuando estamos en la audiencia,
necesitamos tener conciencia de lo mismo que el hermano tiene, porque aquí es donde estamos todos, ¿verdad? Cuando dice que estamos todos hablando entre vosotros, estamos todos. Entonces todos tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer para la alabanza a Dios. Si su servidor viene y dice, yo quiero trabajar para el Señor, es precisamente lo que está haciendo su servidor, trabajando para el Señor. Ahora, trabajar para el Señor, todos tenemos diferentes dones. ¿Se acuerdan lo que mirábamos al principio? Usted no va a hacer lo mismo que yo, ni yo lo mismo que usted. Pero todos tenemos un trabajo que vamos a trabajar para el Señor. Entonces, de una manera u otra, usted y yo vamos a trabajar para el Señor. Si estamos diciendo, yo quiero trabajar para el Señor, vamos a trabajar para el Señor. Vamos a hacerlo por enseñanza, vamos a hacerlo por canto, vamos a hacerlo por oraciones, vamos a hacerlo por limpiar el edificio, cortar la yarda, hablarle a nuestro prójimo, ¿verdad? Animar a nuestra familia, ir a visitar a un hermano que está enfermo. O sea, de alguna manera u otra estamos trabajando para el Señor, y es donde se hace la unión de la iglesia. Por eso hablábamos del ministerio de la iglesia de Cristo, es donde vienen a entrar estas obras, ¿verdad? Entonces, al cantar, cantemos con el entendimiento. No sé si a lo mejor usted mismo lo ha hecho, pero cuando se está cantando himnos, a veces estamos contestando algo en el teléfono. Porque el que estamos aquí al frente, todos miramos, hermano. Todos miramos, ¿verdad? Usted está contestando el teléfono. Usted dice que está cantando himnos, pero pues ni nadie trae. O sea, la alabanza a Dios. Usted y yo podemos decir que estamos cantando a Dios, pero pues a lo mejor estamos acá con el niño, ¿verdad? Estamos cantando a Dios y nuestro pensamiento en ese momento es mañana es el día de trabajo, o ¿qué las estufa la gente mía? ¿O qué voy a comer ahorita? O el chumbo de la hermana. ¿Verdad que sí pasan todas las distracciones, hermano? O estoy inventando cosas, ¿verdad? Entonces, estaremos cantando con el entendimiento, hermano. Estaremos dando la alabanza correcta a Dios. Ya vuelvo para otra parte. Entonces, miremos la seriedad de esto, ¿verdad? No solamente para los que dirigimos himnos, sino para toda la iglesia. Y cuando usted ande afuera, también usted puede cantar, porque a veces dice, usted no puede cantar porque eso de alabanza, también puede cantar. O sea, usted puede estar en su casa y usted puede estar haciendo algo, usted puede estar dándole alabanza a Dios. Cante alabanzas. ¿Qué no es lo que dice Santiago, verdad? El que está triste, ore a Dios, y el que está alegre, cante alabanzas a Dios, ¿verdad? Pero siempre cantemos ¿con qué? Con el entendimiento, ¿no? Con el entendimiento, ¿verdad? Pongamos atención en las palabras, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Si no, más adelante, como decía, vamos a tener estudios más extensos, hermano, porque el estudio de la enseñanza, de la oración y todo son extensos, pero ahorita estamos viendo rápidamente, ¿verdad? El próximo domingo vamos a ver en cuanto a la cena del Señor, y precisamente vamos a ver en cuanto a la ofrenda también. Y luego, después de esto, vamos a entrar y hablar en cuanto a la benevolencia, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a hacer la diferencia en cuanto a lo que se hace con la ofrenda y benevolencia, ¿verdad? A veces se tiene bien mal interpretado, y el uso de todo esto está bien, hombre, está bien mal todo esto, hermano. Y no hablo no solamente aquí, sino que en general, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es lo que está hablando la Biblia en cuanto a lo que es la ofrenda y lo que es la benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Eso vamos a ir viendo. Así que vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Vamos a hacer en una oración y luego tendremos un deseo.